En esta ocasión voy a presentar el análisis completo del expediente Informe Técnico Sustentatorio para la modificación de la ubicación de 63 pozos de desarrollo en el lote X. Mi persona, Farfán Amaya Félix Eduardo, y a mi cargo el catedrático Quispe Arellano Jonathan Hilario. El contenido de la presentación comienza con la frase, las generalidades, descripción del proyecto, área de influencia, la línea base, la caracterización, las estrategias de manejo ambiental, valorización económica, plan de participación ciudadana, consultora y profesionales, opinión técnica, anexos, conclusiones y finalmente las referencias bibliográficas. No por causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo. Albert Einstein. Generalidades. El titular del proyecto es la empresa CNPC Perú S.A., identificada con número 2035 64 76 434. Esta empresa tiene como representante legal a Wang Shenwen, el cual está identificado con el carnet de extranjería número 001187-611. El lote X se encuentra ubicado en la cuenca sedimentaria de Talara, en la costa norte-oeste del Perú, y cuenta con una extensión de 467,82 kilómetros cuadrados. El presente ITS se presenta en el marco del artículo 40 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante el Decreto Supremo número 039/2014-EM, el cual establece que en los casos que sea necesario modificar componentes o ampliaciones en las actividades de hidrocarburos con certificación ambiental aprobada, los cuales generen impactos ambientales no significativos o se pretendan hacer mejoras tecnológicas en las operaciones, no se exige un procedimiento de modificación del instrumento de gestión ambiental, debiendo el titular del proyecto presentar un informe técnico sustentatorio ante la autoridad ambiental competente antes de su implementación. Descripción del proyecto. El proyecto de modificación de la ubicación de 63 pozos de desarrollo en el lote X se ubica en el departamento de Piura, al norte del Perú, en la provincia de Talara y en los distritos de Los Órganos, El Alto y Lobitos, los cuales están pintados de color verde, como se observa en el video. El lote X está pintado de color rojo. En este se presentan las plataformas ubicadas en el área de influencia directa e indirecta, las cuales se explicarán más adelante. También se tienen a las zonas donde están las plataformas, los manifold, estaciones de comprensión y las baterías. Además se tienen a las estaciones de monitoreo, como son las de evaluación biológica, el de la calidad del ruido, calidad del aire, calidad del suelo y las calicatas de geotecnia, las cuales se utilizarán para generar las líneas bases del proyecto. Cabe indicar que con el objeto de la modificación es contar con mejores condiciones geológicas, las cuales permitan el mejor aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos y que a su vez se minimicen los impactos ambientales al entorno. Este informe técnico sustentatorio está referido únicamente a las actividades de construcción, perforación y completación de los 63 pozos. Esto no incluye modificaciones ni ampliaciones a las instalaciones de producción existentes en el lote, toda vez que éstas cuenten con capacidad suficiente para atender los requerimientos del proyecto. Con las modificaciones que se harán, se evitarán afectaciones a quebradas naturales, al paisaje e interferencias existentes cercanas a la ubicación de las plataformas, como las líneas de alta tensión, gasoductos, entre otros. A la vez, se disminuirá el porcentaje de cobertura vegetal afectada por la implementación del proyecto. Continuamos con la descripción. Se tienen a las etapas de construcción, operación y abandono. En la etapa de construcción se tendrá, valga la redundancia, la construcción de vías de acceso secundarias, las cuales serán desde las vías existentes hasta las plataformas de perforación a reubicar. Luego tenemos la construcción de plataformas de perforación,
en donde se instalará el equipo de perforación. Estas están conformadas por suelo nivelado y compactado. Asimismo, serán rellenados parcialmente con material de préstamo lateral o extraídas de canteras autorizadas. Por último, el tendido de líneas de conducción que se implementarán paralelas a las existentes y se instalarán 2 manifold de campos adicionales a los existentes. En la etapa de operación y abandono se desplegarán aquellas actividades y procesos que han sido contemplados en los instrumentos de gestión ambiental aprobados previamente, como por ejemplo la movilización de personal, equipos y maquinarias, entre otros. El área de influencia. Esta se divide en área de influencia directa y área de influencia indirecta. El área de influencia directa es aquella que será afectada de forma permanente. Está conformada por el área interna de la plataforma de cada pozo, el área interna de las vías de acceso secundarias a las ser construidas y el área ocupada por las líneas de flujo. En estas áreas se darán los impactos directos, los cuales se vinculan principalmente con los efectos producidos por la operación de vehículos y maquinarias, el retiro de la cobertura vegetal y la remoción del suelo y su compactación. En el área de influencia indirecta son aquellas zonas aledañas a los componentes del proyecto. Este se extiende en un radio máximo de 100 metros de distancia desde el borde de las plataformas de los pozos y vías a utilizar. Un dato adicional es que el área de influencia directa e indirecta no se superpone a campos de propietarios particulares ni campos agrícolas. Bien, continuamos con la línea básica. Dentro de ellos tenemos al medio físico y mencionamos al clima y la meteorología. El clima es influenciado por la corriente de Humboldt y el fenómeno del Niño. Este clima es árido y semicálido, con una humedad relativa promedio de 85%. Las temperaturas más altas suelen presentarse entre los meses de febrero y marzo, con valores máximos de 30 grados centígrados y valores mínimos de 21 grados centígrados. Las precipitaciones mayormente se dan en los meses de enero a abril. Bien, ahora tenemos la calidad del aire. Todas las concentraciones de los parámetros establecidos en los estándares de calidad ambiental, se obtuvo que estos no sobrepasan los límites establecidos. Bien, ahora con la calidad de ruido ambiental, tanto en horario diurno y nocturno, tampoco se superaron los estándares de calidad ambiental para zona industrial. Ahora, correspondiente a la geomorfología, se ubicaron unidades geomorfológicas las más representativas del área, en el cual se identificaron lo correspondiente a plataforma continental, cordillera de la costa, las plataformas de costanera, el borde litoral, la zona de tablazos, la zona de quebradas y la zona de playas. Sobre geología, se obtuvo que el área está distribuida en 2 órdenes de suelos: antisoles y aridisoles. La evaluación de la clasificación natural de los suelos arroja que el tipo de suelo de mayor distribución es charrizal, seguido de zapotal y carrizo. De la capacidad de uso mayor de las tierras se tiene que ir a las tierras de protección con limitaciones por suelo, seguido de las tierras de cultivo en limpio de baja calidad, con limitaciones por suelo, siempre que haya disponibilidad del terreno. Del uso actual de las tierras se tiene que la presencia de bosques secos de media densidad, seguidos de bosques secos de baja densidad. De la calidad química del suelo, según los estándares de calidad ambiental ya establecidos, se tienen valores mínimos para los elementos de arsénico, bario, cadmio, mercurio y plomo, pero se tiene valores muy elevados en lo correspondiente a fósforo total y potasio total.
Continuamos con el medio físico. Dentro de ellos tenemos finalmente los recursos hídricos, los cuales se subdividen en aguas superficiales y aguas subterráneas. En las aguas superficiales se determinó que no existen cuerpos de agua permanentes, por lo que no se prevé una afectación a los recursos hídricos. Sobre las aguas subterráneas, se tiene que dentro del área de estudio hay escasez de lluvias y sumado a una alta evapotranspiración, por lo cual se determina que el recurso no es aprovechable, no constituye un recurso aprovechable. Bien, sobre el medio biológico tenemos flora, fauna. Sobre la flora se tiene 7.349 especímenes de flora por unidad de vegetación en época seca y 4.054 especímenes en época húmeda. Asimismo, se tienen 88 especies de plantas en época seca y 75 especies de plantas en época húmeda. Sobre la fauna, se tienen a las aves, de las cuales tenemos 2.778 individuos en época seca y 3.016 individuos en época húmeda. Por otra parte, tenemos a los reptiles y los anfibios, de los cuales se tiene 693 individuos en época seca y 688 individuos en época húmeda. Y lo correspondiente a mamíferos, se tienen 2 especies en época seca y 4 especies en época húmeda. Finalmente tenemos al medio socioeconómico, en los cuales se tiene el área de estudio social, el cual considera los terrenos superficiales que pertenecen a los centros poblados de los órganos, lobitos, el alto, el ñuro y cabo. La población es mayormente adulta. En todo el área se cuenta con 17 centros educativos. Además, se encuentra en su mayoría con los servicios de agua y desagüe y electricidad, pero hay inconvenientes con el servicio de agua, por lo que llega de forma interdiaria y por día tienen aproximadamente solamente 4 horas de servicio. Además, se destaca la necesidad de demanda de puestos de trabajo. Continuamos con la caracterización de impactos. Comenzamos con el medio físico. En este se dará una alteración de la calidad del aire en las etapas de construcción, operación y abandono. Como segundo impacto tenemos el incremento de los niveles de ruido, en las cuales se dan en las etapas de construcción, operación y abandono. Tercero, tenemos la alteración de la estructura del suelo, en las cuales se dan en la etapa de construcción y operación. Cuarto, tenemos el cambio de uso del suelo, en el cual se da solamente en la etapa de construcción. Y un impacto positivo en este medio es la recuperación de la capacidad productiva del suelo. Esta solamente se da en la etapa de abandono. Continuamos con el medio biológico. Los impactos negativos son la disminución de la cobertura vegetal, en las cuales se da en la etapa de construcción. Segundo, tenemos la perturbación de la fauna silvestre, en la cual se presenta durante las etapas de construcción, operación y abandono. Y como impacto positivo tenemos la recuperación de la cobertura vegetal en la etapa de abandono. En el medio social tenemos como impactos negativos los riesgos de accidentes ocupacionales, los cuales se presentan en las 3 etapas ya mencionadas. También tenemos la afectación del paisaje local durante la etapa de construcción y operación. Como impactos positivos tenemos el incremento del número de puestos de trabajo local, estos en las 3 etapas. Y por último tenemos el aumento del comercio local, las cuales se dará en la etapa de construcción y operación. Adicionalmente tenemos la recuperación del paisaje local en la etapa de abandono. Bien, para los impactos que ya he mencionado, se tomó en cuenta el método de Conesa, en el cual considera ya los 3 aspectos mencionados, como son los aspectos ambientales, biológicos y socioeconómicos. En general, de todos los impactos que se generarán, se determina que
estos no son significativos, puesto que serán de carácter temporal y con poca probabilidad de ocurrencia. Por ende, no generan impactos acumulativos ni sinérgicos. Continuamos con los programas de manejo ambiental. En estos se tienen 5 programas. El primero es el programa de manejo del recurso aire y ruido, en el cual se considera que el control de vehículos para el transporte personal, el mantenimiento adecuado de los equipos pesados y los sistemas de amortiguación de ruidos. Con el programa de manejo del recurso suelo tenemos que a través de este se implementarán sistemas de drenaje y gradiente y otros métodos que reduzcan derrames de petróleo, además del sistema de contención de impermeabilización, así como la disposición de detritos en pozas de impermeabilizadas, entre otros adicionales. Tenemos los programas de manejo de residuos sólidos, en el cual se dará la segregación y almacenado de los residuos en cilindros. Para el transporte de estos residuos se tendrá en cuenta y se llevará en recipientes sellados, y la disposición de estos residuos se dará según la ley 27314, la ley general de los residuos sólidos. Tenemos ahora el programa de manejo del recurso hídrico. En este se estipula que no se usará ningún cuerpo de agua existente en la zona. Tampoco se verterán los efluentes a ningún cuerpo de agua, y los efluentes domésticos serán dispuestos en pozas de percolación. Y finalmente tenemos el programa de manejo de sustancias químicas, en la cual se especifica que en la perforación de pozos se emplearán sustancias químicas no tóxicas. Los aditivos empleados para la cementación serán transportados por el contratista y al final de los trabajos serán retirados. Bien, ahora continuamos con el monto de inversión del proyecto, la valorización económica. Para ello tenemos diferentes actividades, cada uno con sus costos. La primera es la operación de transporte, la cual tiene un costo de $10,000. Segundo, tenemos la construcción de las locaciones de perforación y mejoramiento de la vía de acceso, con un costo de $18,000. Tercero, tenemos las operaciones de perforación y completación, con un costo de $532,000. Y la etapa de abandono genera un costo de $18,000. La disposición de desechos tiene un costo de $7,000. Todos estos costos mencionados en estas actividades son solamente por un pozo, que sumado da $585,000. Pero si multiplicamos por los 63 pozos en total que se van a modificar, tenemos una inversión total de $36,855,000. El tiempo de ejecución del proyecto es del año 2017 al año 2019. Continuamos con el plan de participación ciudadana. En este caso es el plan de comunicaciones con la comunidad. Este plan previene conflictos sociales y mantiene relaciones armoniosas entre la población y la empresa. Este plan tiene como finalidad resolver cualquier inconveniente durante el desarrollo de las actividades. Este plan va a permitir conocer las expectativas, preocupaciones y percepciones de los grupos de interés local durante las 3 etapas, como son operación y desarrollo. Los objetivos de este plan son analizar y fortalecer los procesos de comunicación entre la población y la empresa, que en este caso es CNPC. Como segundo objetivo tenemos ser transparentes con la población y darles acceso libre de la información del proyecto y de su implementación. Tercero, tenemos el informar de forma adecuada a los pobladores sobre las medidas
de mitigación del proyecto. Para ello se van a aplicar estrategias, como son talleres informativos, los cuales van dirigidos a las localidades donde se va a desarrollar el proyecto. A través de estos talleres se va a informar, se va a comunicar los avances del cronograma de actividades. Para ello se va a tomar en cuenta indicadores como son el número de atenciones recibidas, el número de talleres informativos realizados y el número de participación en los talleres informativos. ¿Quiénes son los beneficiarios de este plan? Son los trabajadores y colaboradores del proyecto y las organizaciones sociales y la población local. Bien, continuamos con la consultora y los profesionales que participaron en este informe técnico sustentatorio. La consultora responsable de la elaboración del presente informe técnico sustentatorio fue AME Fuster Weller Perú S.A., la cual está registrada en el SENACE y tiene 20, 29, 21, 32, 591. Los profesionales que participaron fueron 3 exactamente. El primero es Montoya Cabrera Farela Herminia, la cual es ingeniera ambiental de profesión, está colegiada y a partir del año 2006. Segundo tenemos a Villalobos Custodio Marina, quien es bióloga con mención en zoología, también está colegiada ya desde el año 2006. Y por último tenemos a Espinosa López Miguel, quien es de profesión sociólogo, está colegiado, pero no se tiene información acerca desde el año en que empezó y fue colegiado. Continuamos con la opinión técnica. Esta se dio directamente del SENACE. Primeramente tenemos que el titular debe cumplir con las medidas de manejo ambiental indicadas en el ACAP 3.10, implementación de los planes o programas de manejo ambiental. Segundo, tenemos que las actividades descritas en el informe técnico sustentatorio se enmarcaron bajo la normativa aprobada por Decreto Supremo número 039 2014 EM y mediante Resolución Ministerial número 159 de 2015. Tercero, tenemos que, habiendo cumplido con los requerimientos establecidos en las normativas ya mencionadas, se le hará conformidad al informe técnico sustentatorio de la modificación de la ubicación de 63 pozos de desarrollo en el OTX. Cuarto, tenemos que el titular debe cumplir con las obligaciones que se deriven de las normas especiales de Ocenermin con respecto a su estudio de riesgos y plan de contingencias. Bien, para terminar y terminando ya tenemos al anexo 1. Presentamos al representante legal de la empresa petrolera. Segundo, como segundo anexo tenemos la inscripción de la consultora AME Foster ante el SENACE para poder elaborar el informe técnico sustentatorio. Como tercer anexo tenemos la resolución que el SENACE brinda y la conformidad del informe técnico sustentatorio. Como cuarto anexo tenemos el mapa de ubicación del proyecto, el cual ya se ha visto inicialmente en el video. Como quinto tenemos el mapa de las áreas de influencia aprobadas previamente en los instrumentos de gestión ambiental. Como anexo 6 tenemos el mapa de componentes a modificar. Bien, ahora tenemos las conclusiones. Como primera conclusión tenemos que el informe técnico sustentatorio para la modificación de los 63 pozos de desarrollo en el OTX cuentan con instrumentos de gestión ambiental previamente aprobados. Segundo, tenemos que el informe técnico sustentatorio consta en la modificación de la ubicación de 63 plataformas de desarrollo habilitadas en nuevos accesos y en el tendido de líneas de conducción. Tercero, tenemos que la reubicación de los pozos como la habilitación
de los accesos y el tendido de las líneas de conducción se ubican dentro del área que cuenta con línea base. Cuarto, tenemos que las modificaciones a realizar no afectarán a centros poblados, áreas naturales protegidas o alguna zona arqueológica no consideradas en el instrumento de gestión ambiental. Quinto, tenemos que se identificaron los posibles impactos ambientales y sociales con los cuales se determina que no existen impactos ambientales significativos negativos. Sexto y último, tenemos que se identificó los planes y programas de manejo ambiental. Finalmente, y por último, ya tenemos las referencias, que es el mismo informe técnico sustentatorio extraído de la carpeta Drive. Segundo, tenemos la página del Colegio de Biólogos del Perú y la página del Colegio de Ingenieros del Perú.